el Ficus magnificus. La idea con este árbol era dejarlo tirar hasta el año que viene, y el año que viene defoliarlo entero y reestructurar ramas. Pero si es que estoy viendo tan despeluciado que me pongo de los nervios. Me pongo de los nervios. Entonces voy a quitar alguna rama que sobra. Hojas amarillas del año pasado. Normal que las pierda. Voy a quitar alguna rama que sobra. Pienso que sobra ya directamente. Aquí, por ejemplo, ahí salen ramas de 2 en 2 y de 3 en 3. Y de 4 en 4 las vi también. Entonces, por ejemplo, fijaos ahí, salen 1, 2, 3, 4. Aquí sobran un montón de ellas. Por ejemplo, esta que tira muchísimo, la puedo quitar. Y si quito estas dos, queda un poco más compacto para el invierno y entra más luz adentro. Si quito esta, me queda esta muy larga, bueno, aunque puedo acortarla. Pero estas dos parece que tienen que marcharse. Pero si las quito, me queda esto vacío. Entonces aquí todos los dilemas que tengo. Pero bueno, lo que estamos de acuerdo es que esta, pero me queda, si quito esta, me queda esto vacío. Aunque solo es este invierno. Pero no puede quedar porque hace rosores extremos en los nudos. Bueno, no tengo aquí la de la cóncava, así que hay que fastidiarse. Hay que fastidiarse con lo que hay. Tengo que traer una de las cóncavas para aquí, la vieja. A ver, cuidadín con el látex y tal, aunque a mí en principio creo que no me hace nada. Vale, si quito esta de aquí, me queda esta para aquí, pero queda muy vertical. Así que voy a quitarla de atrás. Estamos a 25 de septiembre, me parece, 26. Lo que quiere decir que se está parando ya y ya no va a brotar, ¿vale? Esto, digamos, va a ser los últimos brotes que tenga. Así que como mucho va a servir para cerrar esa herida, cerrarla, vamos, cicatrizarla. Lo único que va a servir, va a hacer después de esta poda. Entonces esto, ahí, decía, para recortarlo hacia atrás. Bueno, ya tiene mejor pinta, por lo menos. A ver, aquí el lápice sale 1, 2 y 3 del mismo sitio. Esta que va para atrás, pues se está montando con otras. Y la voy a quitar, no las estoy quitando en cóncava. Pero bueno, el año que viene, como lo voy a defoliar enterito, y la mayoría de las ramas van a quedar a tocón, pues entonces no me preocupa mucho el hacerlo así. Es más para verlo decentemente a lo largo del invierno. Esta me sigue sin gustar. ¿Qué pasa si la quito? Pues nada, ¿qué va a pasar? Y como mucho me he echado otra. Bueno, quedan unas cicatrices horrorosas con esta tijera. A ver, esta si la quito me deja eso al aire, pero es que está para arriba. Espera. Entonces me queda izquierda, derecha. Ajá. Este toconcillo del año pasado secó. Mi idea con él es hacerle escoba estilo baobab. O sea, que se vean todas las ramas por abajo y arriba tenga siempre las hojas. Pero todavía le queda mucho para eso, aparte que estar todavía con los injertos y tal, y los injertos los voy a mantener, solo que los voy a retroceder. La idea
Los injertos van por aquí, esta cicatriz es de injerto, este es el tronco nuevo, y la idea es que salgan desde aquí las ramas, no salgan desde aquí arriba. Veis que está ahí arriba, mi idea es que salga por aquí. Entonces el año que viene cortaré por aquí más o menos, para que brote por ahí, y todo lo que salga de del retusa, se lo arrancaré. Pero, a ver, de momento esto es lo que tenemos. Hay que dejarlo curiosín, para no ponerme nervioso. A ver, por detrás. Esta se dispara mucho. Tiene alguna que moleste. Esta va para arriba, pero no es exagerado. Va para arriba esta. Si la quito, pues nada, la quito. Ahí. Vale. Tiene más clareados. No está tan redondito, pero es que lo cómodo hubiera sido hacer así, pin, 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 y dejarlo redondín. Eso sería lo cómodo. Y sería lo de más bien horticultura, no bonsai. Hay como dos paralelas, esta y esta, pero a lo mejor el año que viene me conviene dejarla pequeña. Bueno, y sale esta y esta. A ver, aparto. Sale esta de aquí, esta y esta. No del mismo sitio, pero en paralelo. Sale esta de atrás, está como muy débil. Está fuera. Esta parece que lo han comido. Ha habido avispas por ahí comiéndose hojas. Bueno, avispas, o lo que sea, que coman hojas. Esto que hacen mordiscos. Bueno, esto vamos a recortarlo hasta aquí atrás. Y este voy a recortarlo por aquí solo la punta. A ver si echa alguna yema. Por lo menos que eche los principios de yema para el año que viene. Y más o menos, este voy a hacer lo mismo. Esto hubiera sido lo cómodo, hacerlo en todo así. Bueno, por aquí ya el año pasado ya conseguí que me echara una rama por aquí abajo, a la altura casi del injerto. Pues esta la voy a mantener el año que viene, y todo esto me lo cargaré y a volver a empezar. En realidad sí, he perdido 2 años, pero me entretengo. El primer año la verdad que fue para que enraizara en condiciones. El primer año le quité muchísimo de formación mala. Le quité aquí este tocón, se lo hice, porque salía más arriba. Y el segundo año, este año, no le hice nada, porque pasó mal invierno y quería que enraizara bien. Además lo había visto como que había adelgazado, me parecía, y ahora vuelve a estar turgente, lo que quiere decir que ya está en condiciones. Tenía como estrías y todo, de haber adelgazado las reservas. Fuera, he hecho brotes de atrás. Si le da tiempo en este par de veranillos que quedan. Y estamos en pleno veranillo de San Miguel. Y hoy, por ejemplo, a mediodía hubo unos 26 grados, 25-26, que aquí es mucho. Bueno, así se va a quedar ya, yo creo, porque así con este como ápice. Bueno, ¿para qué queremos un ápice realmente? Lo que queremos es ramificación, pero bueno, para verlo bien, ¿no? Por ahí, voy a cortarlo por aquí. Ahí, aquí sí que queda un poco más redondito. Y así se nos va a quedar. El frente es este, ¿vale? La concavidad esta. Estas tendrían que ir un poquitín aquí, pero bueno, así me tapan lo feo esto que hay aquí, los cuernos estos feos, ¿no?
Lo dejo, lo tapa. Luego el año que viene ya veremos si lo mantenemos o lo quitamos. Lo voy a cambiar un poco ahí. Estupendo. Y aquí lo dejo. El Ficus Magnificus. Ha engordado este año, sí que lo he notado. Y crecer no crece mucho. Y eso que está a pleno sol. Bueno, a pleno sol de aquí, de mi ventana. Que son, pues sí, la verdad que son 4 horas o así. En verano son unas 4 horas por la mañana. Y luego ya no, pero con mucha luz, pero ya no. Ya no le da el sol. Y con eso, bueno, está creciendo, pero bueno, los tiros este año a lo mejor fueron de este tamaño nada más. Todo lo que crece en altura sería una cosa así. Y nada, ahora a esperar y el año que viene, lo dicho, a defoliarlo entero y ver cómo lo rehago de cero. Si, bueno, lo de siempre, le dais al like y tal, ¿no? No seáis vagonetas.